comunidad educativa de nuestra institución educativa Julio Caicedo y Telles. Tengan todos y todas un excelente día, esperando por supuesto que estén muy bien de salud en compañía de toda su familia. Bienvenidos a esta rendición de cuentas del año 2020 que realizamos como es indicado en el primer trimestre del año subsiguiente, es decir, en este caso en el 2021 como estamos precisamente hoy. Comentarles que durante el año 2020 pues la institución supo sobrellevar las diferentes situaciones asociadas a la pandemia, que pues no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial afectó en gran manera a las instituciones educativas, trayéndoles consigo una serie de retos que finalmente afrontamos de muy buena manera con la colaboración, claro, de todos y cada uno de los miembros de esta nuestra comunidad educativa. Comentarles entonces que en la vigencia del año 2020 nosotros tuvimos como institución educativa los siguientes ingresos. Tuvimos algunos ingresos por certificados. Estos ingresos pues no son muchos, pues, algunas cositas con ellos se puede lograr. Realmente lo que es el fondo del presupuesto de las instituciones educativas es aquello que viene desde el gobierno nacional a través de las transferencias. La más importante de ellas, que es el sustento de las instituciones educativas en Colombia, son las de gratuidad, que proceden de una fuente en el Ministerio de Hacienda que se llama Sistema General de Participaciones. Para el año 2020 ese recurso ascendió a 135 millones y algo, que está allí en el cuadro. El Ministerio de Educación en el año inmediatamente anterior giró a las instituciones educativas unos recursos que permitieran atender la emergencia suscitada por la pandemia que aún hoy estamos padeciendo. En principio el Ministerio de Educación había planteado la posibilidad de un recurso mayor. Sin embargo, en el momento del giro pues envió una cantidad menor a los recursos que había dispuesto o había prometido a las instituciones educativas. El porcentaje de lo que envió es más o menos 60-70% de aquello que nos había manifestado iba a enviar. El hecho es que para atender la transferencia, o mejor, para atender los temas de pandemia, nos giraron 43 millones de pesos, 43.300.000 pesos. Tuvimos una transferencia también de la Secretaría de Educación Municipal, es decir, este ya es un dinero que es recurso del municipio de Santiago de Cali, por 12 millones casi medio de pesos, los cuales estaban destinados a apoyar los temas del servicio de calificaciones que tiene un costo. Es decir, el programa de notas y demás tiene un costo, así como también otra plataforma que es la plataforma ASCII. En consecuencia, pues este era un dinero que nos apoyaba como institución o nos apoyó como institución, pero con una destinación específica. Y los recursos del balance, que para el año inmediatamente anterior fueron 9 millones de pesos, que es básicamente lo que se deja del año 2019 en este caso, para poder contar con unos recursos disponibles para el inicio del año 2020, que es el que estamos aquí mirando. Aquí está entonces un diagrama, un poco más gráfico por supuesto, que nos permite mirar esa distribución de ingresos. Y como les decía, entonces pues la enorme cantidad de recursos que podemos tener, o la gran cantidad, la mayor parte de recursos sería más apropiado decirlo, que tenemos para la institución, provienen entonces del giro del Sistema General de Participaciones.
Ahora bien, este gráfico es muy importante porque en él mostramos cuál han sido los ingresos, es decir, cuál ha sido el giro, entendido que es lo que manda el Ministerio de Educación a la institución educativa en los últimos años, desde el 2017 hasta el 2020. Entonces, aquí hay un dato muy importante que es bueno que todos lo conozcan y es este. En el 2017, los recursos girados a la institución educativa fueron 197 millones de pesos, bueno, mal contados. En el 2018 el presupuesto de la institución baja 166 millones, en el 2019 baja otra vez 160 millones, ¿no es cierto? Y en el 2020 vemos que sube a 200. Sin embargo, aquí hay que hacer una claridad. Y es que, recuerdan, en el cuadro anterior, uno de los cuadros anteriores, les decía que por el tema de la pandemia, el ministerio nos giró alrededor de 43 millones de pesos. Entonces, esos están contemplados aquí en este cuadro. Entonces, la cifra real que llegó en el 2020 estaba bordeando los 160 millones de pesos, quizás un poquito menos. ¿Esto qué quiere decir? Y es algo, reitero, supremamente importante. Lo que quiere decir es que los recursos que la nación le está girando a las instituciones educativas públicas en Colombia para poder que sean sostenibles, cada año han venido reduciendo desde 2017, 2018, 2019, 2020. Los recursos que llegan para atender el tema de pandemia son recursos adicionales y es un tema extraordinario, pero por ejemplo, se lo puedo decir de una vez, en este año no hay recursos para atender la pandemia, aun cuando seguimos en ella. Entonces, como verán, hay un tema de disminución de los recursos que está girando el Ministerio de Educación a las instituciones educativas, no solo la nuestra, es a todas las instituciones educativas en el país, con una situación que también es muy importante dejar en claro, y es que la cantidad de estudiantes que maneja nuestra institución educativa se ha permanecido estable durante los años. Es decir, si bien es cierto, los recursos que gira el ministerio están asociados a la cantidad de estudiantes, esta disminución de los ingresos en la institución educativa no se debe a disminución de estudiantes, se debe a una disminución progresiva que el ministerio hace a las instituciones educativas en sus giros de recursos por gratuidad, lo cual demuestra o da cuenta de, en alguna forma, el deterioro de las instituciones educativas en términos de planta física y otra serie de necesidades que por supuesto tenemos como institución. Bueno, y sin embargo, y al margen de eso, pues los rectores como tal tratamos de hacer rendir el dinero en las instituciones educativas, aun cuando la cifra puede parecer grande, 200 millones de pesos para una institución educativa con cerca de 2.000 estudiantes y 5 sedes, pues realmente para un año completo, 12 meses, es un dinero que realmente es muy escaso. Sin embargo, pues hicimos lo necesario para que fuera lo más aprovechado posible este recurso. Y aquí tenemos entonces los gastos que tuvimos en el 2020, diferenciados en ítems. Está el tema de honorarios, el tema de servicios técnicos, materiales, servicios públicos, las impresos y publicaciones que el año inmediatamente anterior tuvieron una importante participación, lo mismo que los temas de mantenimiento, que es, a mi juicio, y como lo verán en las cifras, es uno de los gastos más altos que tienen todas las instituciones educativas. Esto pasa por una razón simple, y es que las instituciones educativas son construcciones muy antiguas y el mantenimiento que hay que hacerle a ellas es casi que permanente. Entonces eso cuesta mucho. Tenemos el tema de gastos bancarios, adquisiciones de servicios, el tema de planteles educativos que tienen que ver con ajustes o reparaciones específicamente a la infraestructura de las sedes, compra de algunos equipos, materiales y medios pedagógicos. Ese es un tema supremamente importante, es el rubro que utilizamos para atender la emergencia COVID,
con el dinero que nos envió el Ministerio de Educación, lo que hicimos fue poder garantizarle a todos los padres de familia de primaria, desde primero hasta quinto, la entrega de los módulos para que los niños pudieran hacer el trabajo en no presencialidad. Usualmente pues es un material que los padres de familia pues compran. Sin embargo, consideramos que estos recursos que nos llegaban para atender el COVID, la mejor inversión que podíamos hacer era precisamente en material didáctico, en documentos, en este caso los módulos para cada uno de nuestros estudiantes en primaria, en tanto que no teníamos ninguna posibilidad de retornar, ni siquiera en la figura de alternancia durante el año pasado. Entonces estos recursos los hemos invertido allí, y tenemos pues el tema de las actividades pedagógicas que se pudieron llevar a cabo durante el año inmediatamente anterior. En este cuadro tenemos ya el detalle de los pagos, es decir, a qué corresponde cada uno de esos rubros que están descritos en el cuadro anterior. Pues, por ejemplo, el tema de honorarios es un tema que cuesta. En honorarios las instituciones educativas, para mencionar un ejemplo, tenemos la obligación de contratar un contador o una empresa de asesorías contables, y eso por supuesto es un rubro importante dentro de las instituciones educativas, pero que además es apenas lógico que deba de existir para poder llevar pues un control lo mejor y lo más eficiente de los recursos que tenemos. Tuvimos alguna contratación en el tema de apoyo, sobre todo a la gestión documental y al proceso contractual. Es muy importante ese tema. Todas las entidades del Estado estamos atendiendo las consideraciones de la Ley General de Archivo, y esto pues, si bien es cierto, da mucha organización a la información, que todo se encuentre de manera no solo ordenada, sino también de manera segura, pues implica también unos costos bastante elevados que no están cubiertos por ninguna fuente de la alcaldía o del Estado, sino que es un gasto, en el mejor sentido de la palabra, adicional a lo que usualmente ya tenemos en las instituciones educativas. Tenemos tema de servicios públicos. Para el área administrativa hay una conexión de internet, y esta conexión es necesaria en tanto que el área administrativa maneja información sensible, y por eso pues no podemos utilizar o hacer uso de la red pública de Encali que tienen las instituciones educativas. Bueno, el material impreso institucional, el tema de mantenimiento, como les decía, que es un tema importante. La asesoría pedagógica, que también hemos tenido ya desde hace 2 años. Como institución educativa le apostamos a eso por una razón importante, y es que nosotros tenemos muy claro que nuestro propósito es brindar una educación de calidad, obtener no solamente buenos resultados en las pruebas externas, como finalmente han estado ocurriendo a lo largo de los últimos años, sino lograr que nuestra propuesta pedagógica sea una propuesta innovadora, sea una propuesta que efectivamente contribuya a la construcción de una nueva escuela, de una nueva forma de hacer las cosas. Y ustedes como comunidad educativa son testigos de que efectivamente es algo que estamos llevando a cabo, y lo digo con mucho honor, sobre todo con mucho orgullo. Somos una institución educativa que marca una diferencia muy grande con respecto de otras instituciones educativas, por supuesto con el respeto que las demás me pueden merecer. Compramos algunas cosas, entiéndase una impresora, un computador portátil, cosas de este tipo que son necesarias en términos de oficina. Y bueno, los materiales pedagógicos, lo que les decía, que tiene que ver con los módulos que
entregamos para atención de la pandemia. Aquí está entonces la distribución de los pagos de una manera, como les digo, más gráfica. Disculpen que se me abrió la puerta. Y en ella pues está el materiales pedagógicos, que es un rubro importante, pero recuerden, este rubro es el resultado de la utilización de los recursos que entrega el Ministerio de Educación el año anterior para atención de la pandemia. Y los otros, pues bastante grandes, tienen que ver con materiales, suministros y adquisición de servicios y mantenimiento. Un dato importante que para el tema de la función pública es un indicador, es la gestión presupuestal, es decir, cuánto se ejecutó del presupuesto, cuánto se gastó. Existen diferentes parámetros, pero se supone que una ejecución eficiente de los recursos de una entidad del Estado, en este caso de nuestra institución, debe estar entre el 90 y 95%. Para algunas entidades del Estado es el 100%. Para las instituciones educativas no, porque resulta de que el dinero que nosotros recibimos para trabajar en el año siguiente no llega en enero. De hecho, llega bastante tiempo después, entonces nosotros no podemos ejecutar el 100% del presupuesto, porque entonces iniciaríamos el año, pues obviamente sin un peso. Entonces, la gestión presupuestal está como en ese rango de porcentaje. Para nuestro caso, ejecutamos un 96% del presupuesto, dentro de lo cual estuvo 59% funcionamiento, 41% en inversión. Aquí está el comparativo de los gastos, de lo más representativo, por supuesto, en los últimos años, desde el 2017 hasta el 2020. Y tenemos entonces acá el valor recibido que les mencionaba al principio con respecto del tema de la emergencia sanitaria por COVID-19. Este es el número de la resolución y el valor que finalmente nos envían. Y está esta ejecución del gasto para los temas de emergencia sanitaria. Es decir, en qué gastamos ese dinero que nos llega para atender la emergencia sanitaria. Y como les comentaba, la decisión que tomamos fue hacer uso de ese dinero para poder entregar los módulos de manera universal desde primero hasta quinto de primaria en todas nuestras sedes. Como comunidad educativa también, bueno que lo sepan, algunos puede que lo conozcan, nosotros tenemos 5 sedes, 7 jornadas. Y en esas 7 jornadas, 5 son jornadas de primaria. Entonces la decisión se tomó en ese sentido, en tanto que abarcaba la mayor cantidad de estudiantes posibles a atender. Ahora bien, finalizado el año 2020, a 31 de diciembre, el presupuesto por ejecutar fue del 4%, atendido entonces a aquello que les mostraba hace un momento de la gestión de todo el año. Del 100% ejecutamos el 96% y dejamos un 4%, que básicamente en pesos son 7 millones de pesos. Y es con lo que iniciamos este año lectivo, es decir, en enero nosotros contábamos con estos 7 milloncitos de pesos, y es lo que hemos venido teniendo. Ya llegó el recurso para 2021, llegó finalizando febrero, y bueno, estos 7 millones de pesos que están allí, que son los gastos por ejecutar, que resultan del año inmediatamente anterior, son los que se conocerán o aparecerán para el presupuesto de 2021 como los recursos del balance qué pena que salgo del cuadro, del año inmediatamente anterior. Entonces, pues allí está, en un resumen lo más sucinto posible, utilizando una palabra muy de moda por estos días en la Secretaría de Educación, de lo que han sido nuestra ejecución presupuestal y en este particular pues las cuentas de la institución, para que
sean de conocimiento de todos y cada uno de ustedes como miembros de esta comunidad educativa. Las dudas, inquietudes y demás que puedan tener con respecto del presupuesto, de la manera como se utilizó, pues con el mayor de los gustos la pueden hacer llegar a través de sus coordinadores o coordinadoras o sus directores o directoras de grupo. Y bueno, en la medida del tiempo de lo posible iremos contestando aquellas cosas que puedan tener inquietudes. No quiero finalizar esta intervención sin antes agradecerles por estar aquí en nuestra institución educativa, por comentarles también que en este año lectivo que inicia o que inició hace poco, pues habían muchos retos por cumplir. Uno de ellos era el hecho de que pues tuviéramos la situación de que los estudiantes redujeran, que hubiera deserción. Y bueno, la noticia es que exactamente lo contrario. Tuvimos la enorme fortuna de que nuestra matrícula aumentara y los resultados académicos de la institución pues siguen manteniéndose en una buena condición, lo cual también es muy interesante, es muy bueno que lo sepan y bueno, en ese proceso estamos. Agradecerles mucho y que sea también esta entonces la oportunidad para desearles un feliz descanso de Semana Santa, invitarles a que se sigan cuidando muchísimo. Estamos a puertas de un tercer pico de contagios en nuestra ciudad y bueno, creo que es importante y es labor de todos y de todas cuidarnos y ayudar a cuidar a las personas que viven con nosotros y a nosotros mismos, por supuesto. Consecuencia, pues bueno, dejo hasta allí. Muchísimas gracias a todos y todas y espero que nos podamos ver pronto.